Bienvenidos a Fruta Astral. Un gusto estar aquí. Prepárense para una inmersión profunda en Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Un clásico. Un clásico, exacto. Exacto. Tenemos reseñas, resúmenes, hasta la entrada de Wikipedia. ¡Wow! Bastante material. Sí, y lo curioso es que las opiniones son tan variadas, ¿no? Sí. Algunos lo aman, otros lo odian. Yeah. Algunos lo encuentran profundo, otros superficial. Interesante. ¿Por qué será? ¿Qué tiene esta historia que genera tantas pasiones? Es la magia de los libros, ¿no? Cada lector lo vive de manera distinta. Exacto. Pero bueno, empecemos por lo básico. Claro. ¿Quién es Juan Salvador Gaviota? Bueno, Juan es más que una gaviota común. Más. Es un inconformista, Ajá. un rebelde en su bandada. No se conforma con la vida monótona de buscar comida. Como las demás. Exacto. Él anhela algo más. Algo más. La perfección en el vuelo, desafía las normas, busca la libertad en el aire. Casi como un artista, ¿no? Totalmente, un artista del vuelo. Y esta búsqueda de la perfección, ¿cómo la ve su bandada? No la ven con buenos ojos. Su pasión lo lleva al exilio. Lo expulsan por ser diferente. Por querer volar más alto. Literalmente. Por aspirar a algo más que la simple supervivencia. Aislarse de su bandada, de su familia, por perseguir sus sueños. Es un precio que a veces hay que pagar. ¿Y cómo le afecta esto a Juan? La soledad es dura, Claro, pero lo lleva a un nuevo descubrimiento. un descubrimiento. Encuentra una comunidad, otras gaviotas que comparten su pasión. Qué bien. Gaviotas que, como él, buscan ir más allá de lo normal. Su propia bandada de rebeldes. Podríamos decirlo así. Y que es donde la historia de Juan se convierte en una metáfora, ¿verdad? Totalmente. Porque su viaje no se trata solo de volar. Exacto. Juan Salvador Gaviota nos habla de libertad, de autodescubrimiento, de la búsqueda constante de la excelencia. Profundo. Juan representa ese deseo humano de romper con las expectativas, de encontrar nuestro propio camino. Aunque eso signifique estar solo. A veces la soledad es el precio de la libertad. Y en ese camino, ¿qué lo impulsa a seguir adelante? Porque Juan nunca se rinde, ¿verdad? No, nunca. Juan nos muestra la importancia de la persistencia, la dedicación en la búsqueda de nuestras metas. Como un atleta. Exactamente. Él nunca abandona su sueño de alcanzar la perfección en el vuelo. Y a través de esa dedicación, Inspira a otros a su alrededor. Juan no solo busca su propia superación, No. sino que también comparte sus conocimientos con otras gaviotas. Es un maestro. Un maestro, sí. ¿Qué nos dice esto sobre el mensaje del libro? La importancia de la comunidad, del apoyo mutuo en la búsqueda de la superación personal. Compartir en lugar de competir. Exacto. Juan no se guarda su conocimiento para sí mismo, lo comparte, enseña a otros a romper con las limitaciones y alcanzar su propio potencial, A volar alto. a volar muy alto. Y hablando de romper limitaciones, hemos visto que el libro ha generado diversas opiniones. Sí. Algunas reseñas lo califican de profundo, Ajá. que te hace pensar en tus aspiraciones. Interesante. Pero otras lo ven como superficial, incluso que no dice nada nuevo. Ya veo. ¿Cómo podemos entender estas posturas tan diferentes? Es la belleza de la literatura, ¿no? La belleza. Una misma historia puede generar 1000 interpretaciones. No. Lo interesante es que ambas posturas tienen algo de cierto. Ambasajes. Sí. La historia es simple, pero su mensaje es potente. Ya. Depende de cada lector cómo interpreta la metáfora, qué significado le da a la búsqueda de Juan. O sea que no hay una respuesta correcta. No, para nada. La respuesta está en cada lector. De hecho, encontramos comentarios como un libro profundo a pesar de su brevedad versus libro pseudo-filosófico. Muy liviano y superficial. Dos caras de la misma moneda. Exactamente. Y Y también pseudo-tóxico y extremadamente simple versus una novela corta metáfora tanto de la religión como de la sociedad. fascinante. Es fascinante cómo una misma historia puede generar interpretaciones tan diversas. ¿Y usted qué opina? Bueno, me impacta cómo la simple historia de una gaviota puede resonar con tantos lectores a lo largo de décadas. ¿Por qué? Porque esta historia, a pesar de su simpleza, ha cautivado a millones. Es una gran pregunta. ¿Qué es lo que hace que Juan Salvador Gaviota siga siendo relevante después de tantos años? Yo creo que la clave está en la universalidad de sus temas. La libertad, la autosuperación, la búsqueda de significado. Son anhelos que trascienden el tiempo y las culturas. Anhelos humanos. Exactamente. La historia de Juan resuena en todos nosotros porque en el fondo también buscamos nuestra propia perfección en el vuelo. Es decir, todos busquemos algo que nos apasione, algo que nos impulse a superar nuestras limitaciones. Sí, Exactamente. Y esa búsqueda, como vemos en la historia de Juan, no siempre es fácil.
Enfrenta el rechazo, la soledad, la incomprensión. Suena duro. Lo es. Pero a pesar de todo, él persevera, nunca abandona su sueño. Un ejemplo a seguir, sin duda. Y al final Juan no solo logra su objetivo personal, sino que también inspira a otras gaviotas a seguir su ejemplo. Se convierte en un maestro. En un guía. Un guía para aquellos que buscan algo más. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de compartir nuestro conocimiento? Es un mensaje poderoso sobre la importancia de la comunidad del apoyo mutuo en la búsqueda de la superación personal. Juan no solo alcanza su vuelo perfecto, sino que también ayuda a otros a descubrir el suyo. A encontrar su propio camino. Exactamente. Y hablando de vuelo perfecto, recordemos que al final del primer segmento nos quedamos con una pregunta. ¿Contra qué se rebelaría Juan Salvador Gaviota en el mundo actual? Si esta gaviota existiera hoy, ¿cuáles serían sus ideales? Si pensamos en el contexto actual con sus complejidades y desafíos, creo que Juan se rebelaría contra cualquier sistema o estructura que limite el potencial humano. Por ejemplo. Podría ser un sistema educativo rígido que no fomente la creatividad, una cultura laboral que priorice la productividad por encima del bienestar, o incluso las redes sociales que nos presionan a proyectar una imagen idealizada de nosotros mismos. Es decir, cualquier estructura que nos impida ser auténticos, que nos limite a la hora de buscar nuestra propia perfección en el vuelo. Exactamente. Juan nos inspiraría a cuestionar esas normas, a buscar alternativas que nos permitan desarrollar nuestro talento y vivir una vida más auténtica. Y no solo cuestionar, sino también actuar. Como él, tendríamos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort, a desafiar lo establecido en busca de nuestro propio camino. Pero ¿cómo podemos aplicar esta idea de vuelo perfecto a nuestras propias vidas? ¿Cómo encontrar esa pasión que nos impulse a desafiar las normas? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y creo que la respuesta no es única, sino que varía para cada persona. Lo importante es estar abiertos a la búsqueda, a la exploración de nuestras propias capacidades y deseos. A descubrir nuestro propio vuelo perfecto. Exactamente. Y esa búsqueda, como la de Juan, puede llevarnos por caminos inesperados. Puede que implique romper con ciertas expectativas, desafiar lo que se considera normal. Salirse de la bandada. Podríamos decirlo así, pero también puede llevarnos a descubrir un potencial que ni siquiera sabíamos que teníamos. A encontrar nuestra propia bandada de personas que comparten nuestra pasión y nos apoyan en el camino. Nuestra propia comunidad. Exacto. Y en ese camino, como nos muestra la historia de Juan Salvador Gaviota, la persistencia y la dedicación son fundamentales. Sin duda, Juan nos enseña que a pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca debemos renunciar a la búsqueda de nuestra propia perfección en el vuelo. A seguir volando. Siempre. Y hablando de interpretaciones, recordemos que las opiniones sobre Juan Salvador Gaviota son muy diversas. Algunos lo consideran una simple fábula de superación personal, mientras que otros le atribuyen un mensaje mucho más profundo, incluso espiritual. ¿Cómo podemos entender estas diferentes perspectivas? Es precisamente esa multiplicidad de lecturas lo que hace la obra tan fascinante. Por un lado, tenemos la historia de un individuo que desafía las normas y busca su propio camino, lo que se puede interpretar como una alegoría de la búsqueda de la identidad, de la realización personal. Es decir, Juan representa a cualquiera que se haya sentido diferente, que haya cuestionado las expectativas sociales y haya buscado su propia verdad. Exactamente. Pero también hay una dimensión espiritual en la obra. Juan trasciende lo físico, lo material y se enfoca en el desarrollo de su ser interior. Su búsqueda de la perfección en el vuelo puede entenderse como una metáfora de la búsqueda de la iluminación, de la conexión con algo superior. Correcto. Y esto ha llevado a algunos a interpretar la obra como una alegoría religiosa donde Juan representa al alma que busca la unión con Dios. Es interesante cómo una historia tan simple puede tener tantas capas de significados. Creo que esa es una de las razones por las que Juan Salvador Gaviota ha perdurado en el tiempo. Cada generación encuentra en ella algo que le resuena, que le interpela. Y en el contexto actual creo que el mensaje de la obra es más relevante que nunca. Vivimos en una época de grandes cambios de incertidumbre donde la búsqueda de sentido y propósito se vuelve fundamental. Juan Salvador Gaviota nos recuerda que la verdadera libertad está en nuestro interior, en nuestra capacidad de elegir nuestro propio camino y de perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y nos invita a no conformarnos con la mediocridad, a buscar siempre la excelencia, no solo en lo que hacemos, sino también en lo que somos. Y a compartir lo aprendido con los demás, a inspirar a otros a volar más alto, a crear una comunidad donde todos podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Esa es la esencia del mensaje de Juan Salvador Gaviota. La libertad, la superación personal, la búsqueda de significado y la importancia de la comunidad. Un mensaje atemporal, sin duda. Y para aquellos que quieran profundizar en esta obra y explorar sus múltiples interpretaciones, les recordamos que el enlace al audiolibro en Audible se encuentra en el primer comentario.
Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias búsquedas y a descubrir la libertad que se encuentra en el vuelo perfecto de Juan Salvador Gaviota. Y si disfrutaron de esta inmersión, no olviden darle like y compartir este video. Hasta la próxima. Hemos estado hablando de Juan Salvador Gaviota, una historia que nos invita a reflexionar sobre la libertad, la superación personal y la búsqueda de significado. Pero me pregunto, ¿por qué una historia tan simple, incluso algunos la califican de ingenua, ha logrado tocar a tantos lectores a lo largo de diferentes generaciones? Creo que su aparente simplicidad es precisamente una de sus fortalezas. Juan Salvador Gaviota no pretende dar respuestas absolutas, sino que nos presenta una metáfora abierta a múltiples interpretaciones. Cada lector puede encontrar en la historia de Juan un reflejo de sus propias búsquedas, de sus propios anhelos de libertad y superación. Es decir, la historia funciona como un espejo en el que cada uno puede verse reflejado a su manera. Exactamente. Y creo que esa apertura a la interpretación es lo que ha permitido que la obra trascienda el tiempo y las culturas. No importa la época o el lugar, la búsqueda de significado, el deseo de romper con las limitaciones y alcanzar nuestro potencial son temas universales que resuenan en todos nosotros. Y en ese sentido, la historia de Juan nos invita a cuestionar nuestras propias bandadas, nuestras propias limitaciones. ¿No es así? A preguntarnos si estamos realmente viviendo en libertad o si estamos simplemente siguiendo las normas sin cuestionarlas. Sin duda, Juan nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la conformidad, sino en la búsqueda constante de la excelencia de la superación personal. Esa búsqueda puede implicar romper con ciertas expectativas, desafiar lo que se considera normal en nuestra sociedad o en nuestro entorno. Y hablando de desafíos, ¿qué podemos aprender de la persistencia de Juan? Porque él nunca se rinde a pesar de las dificultades y el rechazo que enfrenta. Juan nos enseña la importancia de la dedicación y la disciplina en la búsqueda de nuestros objetivos. Nos muestra que el camino hacia la perfección, sea cual sea nuestra definición de ella, no es fácil, pero que con esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar nuestras metas. Y no solo alcanzarlas, sino también ayudar a otros a encontrar su propio camino, como hace Juan con las otras gaviotas que deciden seguirlo. Exactamente. Juan no se guarda su conocimiento para sí mismo, sino que lo comparte guiando a otros hacia la libertad y la superación. Y en ese sentido nos recuerda la importancia de la comunidad, de apoyarnos mutuamente en la búsqueda de nuestro potencial. Y al final creo que Juan Salvador Gaviota nos deja con una pregunta fundamental: ¿cuál es nuestro vuelo perfecto? ¿Qué es aquello que nos apasiona, que nos impulsa a superar nuestras limitaciones y a buscar la excelencia en nuestras vidas? Esa es la pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. No hay una respuesta única o preestablecida. Lo importante es estar abiertos a la búsqueda, a la exploración de nuestras propias capacidades y deseos. Y recordar que como Juan todos tenemos el potencial de volar más alto, de alcanzar la libertad y la plenitud en nuestras vidas. Y para quienes se sientan inspirados por la historia de Juan Salvador Gaviota y quieran profundizar en sus múltiples interpretaciones, les recordamos que en el primer comentario encontrarán el enlace al audiolibro en Audible. Es una excelente oportunidad para volver a sumergirse en esta obra tan singular. Esperamos que esta inmersión en Juan Salvador Gaviota les haya motivado a reflexionar sobre sus propias búsquedas y a descubrir la libertad que se encuentra en perseguir sus sueños con pasión y determinación. Y si disfrutaron de este viaje, no olviden darle like y compartir este video con otros amantes de la lectura. Hasta la próxima.